Hola, bienvenidos a una pauta de reflexión. Vaya, en la Biblia podemos ver las razones por las cuales Cristo nos ha encontrado y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y sabes, en esta noche quisiera decirte que es necesario, es urgente que haya cristianos que decidan vivir una vida con propósito en Cristo Jesús. Es necesario que haya gente que sepa la razón por la cual somos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Sabes tú por qué nos llamamos cristianos? ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Sabes tú cuál es el propósito por el cual el Señor nos llamó para vivir en esta nueva vida, en esta novedad de vida? Como hacía muchos años que los pastores de antaño nos decían, para que andemos en novedad de vida. O como cuando ellos bautizaban a los cristianos de antaño, que decía definitivamente algo, una frase que, vaya, tenía un impacto, a lo menos lo tenía en mí, cuando oía a algunos pastores bautizar, decía, sepultado para ser levantado y andar en novedad de vida. O algo semejante así es lo que decía. Y sabes, en la palabra de nuestro Dios, en Filipenses capítulo 3, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice allí en el versículo 12, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esto es algo que constantemente le pregunto a los jóvenes. ¿Por qué estás estudiando medicina? ¿Por qué estás estudiando abogacía? ¿Por qué estás queriendo viajar hacia los Estados Unidos o a Inglaterra o a Alemania o cualquier parte del planeta? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cuál es el propósito de ello en Cristo Jesús? ¿Sabes? El propósito que debe de haber en nuestra vida debe de ser el de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día constantemente se está evocando y se está invitando a que tú hagas caso a tu yo, tú hagas lo que Él te indica, lo que Él quiere que hagas, y entonces cumplas así el propósito por el cual tú crees que naciste. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito que el Señor Jesucristo tiene para ti? Dios nos llama a todos a su servicio y sobre todo, fíjate muy bien, a hacer la lucha para que otros acepten a Cristo como su Salvador. No estoy diciendo que ganemos almas. Tú no eres el que gana almas. Es el Espíritu Santo el que obra a través de tu vida. Y por ello no debemos decir que ganaste tal o cual alma. Tú no lo hiciste, hermano. El éxito de la obra consiste no en que ganes un alma, sino que te venzas a ti mismo y venzas todos los enemigos que tienes por delante para, ¿sabes qué? Hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos, y es hablar a otros de Jesús. Que otra persona acepte a Cristo como su Salvador, eso ya es ganancia. Y es una gran ganancia, por cierto. Y es un gran gozo el que se produce cuando un pecador se arrepiente. Y este gozo también lo hay allá en el reino de los cielos. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tienes redes sociales? Muchos tenemos redes sociales, pero no todos tenemos el mismo propósito para las redes sociales. Algunos las usan para hablar de política, otros para constantemente estar hablando del COVID, otros están simplemente para poner memes, otros para subir GIFs, otros para presumir a sus nietos como yo lo hago. Pero otros tenemos el propósito, de alguna manera, de socializar, para que entonces lo que somos, nuestra naturaleza en Cristo, sea dada a conocer a través de las redes sociales. ¿Sabes? Si esto lo haces, te pones en el ojo del huracán, porque muchos van a estar criticando, muchos van a estar diciendo, muchos van a estar
queriendo dictar tu vida. Van a querer decirte, no, no hagas eso porque eso no es propio de bautistas, esto no es propio de Pentecostés, esto no es propio de un evangélico, esto no es propio de... Y van a querer dictar. Pero está en ti en que tú deseches esos comentarios, aquellos que quieren controlar la manera en que tú vives en Cristo Jesús. De tal suerte que hay algunos que dicen que no tienes por qué orar en Facebook, aunque Jesús no tiene Facebook. Y yo pregunto, ¿qué daño hace? Esos que critican constantemente es porque ni en su vida privada oran al Señor como lo pudieran o quisieran hacer, tal como lo hace aquel que pone una oración ahí en Facebook o hacerlo en WhatsApp. Algunos dicen, y ellos son los que entran en esa categoría que muchos han llamado haters. Se escribe haters. ¿Eres tú uno de ellos? Tal vez tu vida espiritual no diga gran cosa. Y ¿sabes qué? No estoy haciendo esta pauta para echarle tierra a aquellos que le echan tierra a aquellos que sí hacemos algo. Si tú no crees en esto, deja. Pasa de largo. Hay siempre alguien que manda sus imágenes, sus GIFs de carácter cristiano, te mandan himnos, ponen en sus historias cantos especiales que en la iglesia entonan o que algún hermano o alguien haya entonado anteriormente, lo suben a la historia, etcétera, 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 etcétera. Y hay otros que no lo hacen. Yo no critico a aquellos que lo hacen y tampoco critico a aquellos que no lo hacen. Lo voy a decir en buen plan, no me interesa. Pero ¿sabes una cosa? Lo que tienes que hacer es que si tienes una red social o redes sociales, debes de darle el propósito que tienes en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu propósito? Si lo que nosotros publicamos denota lo que somos en el templo, híjole, entonces muchos ya estamos enterrados, porque no tenemos un verdadero propósito en Cristo Jesús. Yo por eso te invito a que vivas una vida con propósito. Y para saber el propósito de tu vida, te voy a hacer una confesión. Tengo un secreto que en realidad no es secreto. ¿Y sabes dónde se encuentra ese propósito? Aquí. ¿Lo lees? ¿O la lees? ¿Lees? ¿O no lees? ¿Sabes cómo podríamos nosotros descubrir cuál es el propósito? El saber cuáles son los aspectos de la voluntad de Dios. Si tú supieras la voluntad de Dios, en general, no en particular, es decir, no es la que a ti te atañe. Si supieras los 7 o 6 aspectos que son la voluntad de Dios, entonces tendrías un propósito muy claro y muy directo. Pero hay muchos cristianos que no tienen propósito. Y lamentablemente eso se traduce en una vida que no teme a Dios. Y esto va de acuerdo a lo que vimos anoche, donde hay una iglesia que no tiene temor de Dios. Y esos podríamos bien ser tú y yo. ¿Hacia dónde te diriges, hermano? Yo sé que vas al cielo, pero en este camino en la tierra, ¿hacia dónde vas? ¿A quién te quieres parecer? ¿De qué te debes de apartar para completar ese propósito? Y si no lo tienes, te invito a que visites o hables con tu pastor de cabecera y le preguntes: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay 6, algunos dicen 7 aspectos de la voluntad de Dios. Yo te invito a que los indagues. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.